Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Cierro esto. Bueno, este es el problema. Es un problema, tenemos un ingeniero químico, desea comparar la dureza de 4 mezclas de pintura. Entonces, las pinturas que nosotros vemos, por ejemplo, en los carros, no es más que un químico, ¿no? Con pigmentos. Hay varias pruebas que se le hacen a esa pintura. Por ejemplo, una es la adherencia, otra, puede ser lo que es la dureza, es otra. Eh, y entonces, una de estas es la dureza. Entonces, se aplicaron 6 muestras de cada mezcla. Tenemos 4 mezclas o pueden ser 4 proveedores si quieren de pintura y se le aplica una pieza de metal, se curan las piezas de metal y posteriormente se mide la dureza. La dureza, este tipo de dureza es generalmente una Chordé, probablemente. Déjenles muestro. Es un durómetro Chordé. Algo así como este más o menos. Algo así como este tiene una punta, no sé si la ven aquí, tiene una punta, entonces este se coloca en la muestra, se aplana el botón y entonces aquí mide, hay varios tipos, ¿no? El A, el B, el C, el D. Entonces, dependiendo la dureza, el rango de dureza es el que se va a utilizar y es el instrumento para medir. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Es medir 4 tipos de pintura. Pintura A o mezcla 1, mezcla 2, mezcla 3, mezcla 4. Entonces aquí está hecho de forma aleatoria. Entonces se fijan, y primero hizo la mezcla 2, luego la 3, luego la 4, la 1, la 1, la 3 y así. ¿Cómo hizo esto? Esto puede ser realizado a través de un software o literalmente así, en una tómbola y va sacando el orden. Entonces mete 4 del mezcla 1, 4 de mezcla 2 y así sucesivamente. Entonces, no, perdón, 6 de cada una de las muestras. Hizo 6 réplicas de cada una. Entonces, a él le interesa, fíjense, a él le interesa, en este caso, le interesa medir la dureza de cada una de las 4 muestras de pintura, de cada una de las muestras. Entonces, él va a medir la dureza. ¿Cómo mide la dureza? Bueno, a través de un instrumento de medición y aquí la registra en la tercera columna. En la primera columna es la corrida. La segunda columna es la mezcla que llevó a cabo. Por cada una es 6, son 4, son 24. Tenemos 24 muestras en total de toda la población. Y la dureza fue la medición. Él hizo mezcla 2, midió. Mezcla 3, midió. Pero además nos da otro dato. Nos dice a qué temperatura hizo el curado. Y además nos da otro dato adicional. Nos dice que utilizó 3 operadores, el operador 1, el operador 3 y el operador 4, el operador 1, 2 y 3. Entonces, cada uno de ellos hizo 6 mediciones. Igual, entonces, ahorita nos interesa únicamente la mezcla, no nos interesa la temperatura, no nos interesa el operador. Sin embargo, tanto la temperatura como el operador nos mete ruido, o sea, quieramos o no, nos mete ruido. ¿Cómo podríamos nosotros reducir el ruido del operador? Bueno, que fuera un solo operador. Si nosotros lo limitamos a un solo operador, entonces el error se distribuye de forma uniforme. Pero sin embargo, aquí tenemos 3 operadores, el operador 1, el operador 2 y el operador 3. ¿Cómo podemos reducir eso? Que sean más o menos, que tengan la misma nivel de capacitación o que estén la misma están certificados. Entonces, si nosotros utilizamos 3 operadores que tengan la misma capacitación, entonces vamos a reducir el ruido que el operador pueda generar. Otra opción es 3 operadores
y esos pasarlos como otro factor. Aquí nada más tenemos un factor, nos interesa un factor, y el factor es el tipo de pintura. Y el factor tiene 4 niveles, que es la pintura 1, la pintura 2, la pintura 3 y la pintura 4. Pueden ser cuatro y reactivos, mezclas de reactivos que utilizó la empresa, o pueden ser 4 proveedores. No nos da detalles cómo es, pero fíjate que son diferentes. O sea, estamos hablando diferente, ya sea que porque venga de diferente proveedor o estén utilizando diferentes reactivos. Entonces, aquí al ingeniero lo único que le interesa es cuál de esas pinturas tiene la mayor dureza. Puede ser que sea la mayor dureza o la menor dureza. Es lo que le interesa saber. Bueno, la temperatura. Nos va a provocar ruido también. ¿Qué tanto? No lo sé. ¿Cómo podríamos homogenizar esa prueba? Utilizar un horno de secado. Si yo utilizo un horno de secado y a lo mejor lo fijo, no sé, 30 grados Celsius, entonces este ruido desaparece. Aún así nos va a meter un ruido. Entonces no sé qué tanto podría ser. Entonces aquí tenemos el factor 1. Aquí incluso podríamos hacer una corrida, no sé, a 30 grados, a 28 grados y a 32 grados, por decir así. Y entonces ya, pero eso implicaría meter un factor más. Y luego podríamos meter un factor más haciendo el operador podría ser el tercer factor y sería el 1, el 2 y el 3. Y entonces hacemos una corrida con 4 niveles del factor pintura. Pintura va a tener 1, 2, 3, 4. El factor temperatura podemos meter con 3 niveles, 32, 30 y 28. Y el factor operador 1, 2 y 3. Bueno, sin embargo, en este momento este no nos interesa, entonces esto lo vamos a ignorar. ¿Nos mete ruido? Sí, es posible que nos meta ruido. Probablemente sí. Entonces, aún así, las temperaturas son muy cercanas, entonces podríamos despreciarle. Ya ven que en ingeniería usamos mucho eso de despreciando. Entonces, entonces, ahorita nada más nos va a interesar un factor. En la práctica, generalmente no utilizamos un factor, utilizamos varios factores. Aquí vemos que tenemos temperatura. Si tenemos el horno, lo mejor es fijarlo una temperatura. Si lo dejamos libre, nos va a meter ruido. Pero si fijamos la temperatura a 30 grados, a 28 o a 32 o otra temperatura, entonces ese ruido que nos genera la temperatura lo distribuimos de forma homogénea en todo nuestro experimento, entonces ya no nos afecta. Porque aquí en un lado tiene 30.3, en otro 29.9, entonces en cierto grado nos mete ruido, en algunos más, en algunos menos. Igual no lo sé, no lo sé. Este, Cuando veamos más de 2 factores, 2 o más factores, entonces ya ahí podríamos introducir el factor pintura, el factor temperatura, que aquí es complicado porque no se controló con un horno, pero sí podemos al menos meter el operador. Lo vamos a repetir después. El factor operador incluso lo podemos meter como un bloque, que es un factor, pero se le conoce bloque cuando no es numérico, es categórico, rotó o no rotó, brincó o no brincó, o igual puede ser numérico, o cuando la importancia es menor. A mí me importa más el tipo de pintura que el operador. Entonces, pero vamos a regresar a ese cuando veamos más de 2 factores. Ahorita vamos a ver un factor. Entonces, vamos a ahorita ignorar el operador y la temperatura. Nada más quería ponerle como antecedentes. Por eso les comento, realmente lo complicado no es la estadística. Esto nada más lo meto al programa y en 5 minutos nos lo echamos. El problema es llegar a plantear el experimento y hacerlo, montarlo en el laboratorio o en la línea de producción y hacerlo. Es decir, tienen que cortar, por ejemplo, plaquitas del material que tenga el mismo pulido, que esté igual de limpio.
Luego tienen que pintarlo de la misma forma todos. Luego ponerlas a curar en el mismo lugar. Si les va a dar sombra a todos, que a todos les dé. Si les va a dar sol, que a todos les dé el sol o con una lámpara. Y luego medir los tiempos de curado, la temperatura de curado, que el operador, garanticemos que cada operador se distribuya de forma al azar, tomar las muestras de forma al azar, este, utilizar para pintar la misma brocha, la misma forma de pintar, que se utilice parejo para todos. Entonces, el problema no es la matemática, el problema es llegar a obtener esta información, es a montar el experimento. Por eso hay que cuidar mucho y nunca hay que olvidar que el diseño de experimentos es una herramienta, es la herramienta que vamos a utilizar. Lo importante es lo que está antes del uso de la herramienta, durante cuando usemos la herramienta y la interpretación de los datos. Pero si yo no cuido la forma de pintar todos los errores, reducir los errores al mínimo, si yo no cuido, mis datos no van a servir para nada. Entonces, una cosa es estar bonito en un salón de clase y dar lo que es diseño de experimentos. Eso está bien bonito. La bronca es irse al laboratorio y hacerlo. O sea, esto que les presento es hacerlo o montarlo en una línea de producción. Esa es la bronca. Entonces, no es tanto planearlo. Entonces, pero bueno, nada más para que no olvidemos que esto es una herramienta, ¿no? No debemos de olvidar lo que hay antes y después. Bueno, vamos a suponer el ingeniero ya hizo, cortó las muestras, las pintó, hizo el curado, hizo la dureza, tomó la dureza y ya tiene nuestra dureza. Aquí ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestra variable de respuesta va a ser la dureza. Y nuestra variable independiente va a ser el tipo de pintura, ¿no? Entonces ya lo tengo. ¿Y de qué se trata? Pues verificar si son iguales o son diferentes o hay una diferencia. ¿Cómo hago eso? A través de una ANOVA. El ANOVA me pide al menos que haya 3 grupos. Y aquí tengo 6 grupos, entonces aplica. El ANOVA es para 3 o más grupos. Y aquí voy a tener lo que es, este, son 4 grupos y cada grupo va a tener 6 réplicas. Entonces, y aquí está, no que esté desordenado, está en el orden en que se llevó a cabo de forma aleatoria el experimento. Bueno, entonces, ¿qué hago? Podemos utilizar algún programa estadístico. Puede ser Minitab, el que ustedes quieran, no importa. Entonces, ustedes ya tienen ahí el archivo, le dan doble clic, está grabado ya directamente en Minitab. Se los va a abrir directamente en Minitab. Es está aquí. Aquí está, ¿sí? Ahora, recuerden, ¿qué hace el ANOVA? El ANOVA simplemente me va a decir, me va a dar 2 hipótesis, maneja la hipótesis, lo que es la hipótesis, eh, la nula y la hipótesis alternativa, perdón, es uno. La hipótesis nula va a decir que las medias de la mezcla uno va a ser igual a la media de la mezcla 2, igual a la media de la mezcla 3, igual a la media de la mezcla 4. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es diferente a las otras. Al menos una, pueden ser 2 o pueden ser todas si estén diferentes, pero al menos una de ellas es diferente. En la ANOVA no me dice si esa diferencia es arriba o abajo, es decir, si la dureza va a ser mayor, esa que es diferente, o va a ser menor a las que son iguales. Eso no me lo dice. Entonces, ¿cómo yo determino eso? Se llaman pruebas post-hoc, así se llaman. Son pruebas post-hoc. Entonces, si se cumple la hipótesis nula, hasta ahí termina mi problema. Entonces significa que no importa qué mezcla use, me va a dar la misma dureza. O si son proveedores, no importa qué proveedor le compre, me va a dar el mismo resultado. Entonces,
¿cuál voy a comprar? Pues el más barato, tal vez. Igual haría otras pruebas de adherencia, tal vez otras pruebas, pero ese es el que yo utilizaría, el que yo utilizaría. Entonces, y si se cumple la alternativa es que al menos una, y si se cumple que al menos una de las pinturas es diferente, tendría que determinar cuál. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hay una forma de hacerlo. Una es que ut- par por par me vaya y haga una prueba TED Student de dos muestras independientes, que ya lo hicimos. Es una prueba cuasi experimental. Sin embargo, si hago eso es muy tedioso. Afortunadamente, hay gente que desarrolló algoritmos más potentes, igual se son tediosos, pero que en la computadora lo hace de forma más rápida. Es decir, como que el hacerlo de forma individual, pareja por pareja, ya lo hace de forma más automatizado. Lo desarrolló que hiciera. Entonces, pero primero hay que demostrar esto. Y esas post-hoc se utilizan simplemente si la alternativa es cierta. Si se rechaza la nula y se acepta la alternativa, entonces hay que hacer, si esta se acepta, si esta es aceptada, el siguiente paso es hacer una prueba que se le llama prueba post-hoc. Son pruebas post-hoc. Estas pruebas igual hay paramétricas y no paramétricas. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces abro Minitab, que es lo que yo tengo que hacer primero. Entonces me voy a ir a desarrollar la ANOVA, me voy a estadística. Hay varias formas de hacerlo, el Minitab me da varias formas. Me voy a la ANOVA, me voy a un solo factor. ¿Por qué? Porque nada más voy a analizar un factor que es el factor pintura. No voy a analizar el factor operador. Eso después, cuando veamos de dos o más factores, lo regresamos al problema. Entonces, un factor, voy a analizar un solo factor. Entonces, aquí, ahora, yo aquí puedo acomodarlas en columnas, pero a veces es conveniente ponerlas en una sola columna. En una sola columna pongo lo que es el tratamiento del factor. Ya sé que es un solo factor pintura con cuatro tratamientos. Aquí voy a colocar los tratamientos. Y en otra columna, en una sola columna, coloco lo que es la variable de respuesta, que es la dureza. Por ejemplo, 14.9 corresponde a la mezcla 2, 13 corresponde a la mezcla 3. Y tiene varias réplicas. Aquí tenemos una, aquí la mezcla 2 tiene 3.2, aquí 1.9, la mezcla 2 7.3. Entonces, tiene sus réplicas. Y ahorita vamos a ver por qué a veces es importante esto. Entonces aquí voy a poner, aquí lo puedo elegir si están los datos en una columna separada o están en una columna para todos los niveles. Es este caso, que están para los datos de respuesta están en una sola columna para todos los niveles o factores. ¿Cuál es la variable de respuesta? Pues es la dureza. Entonces, y le doy doble clic. ¿Cuál es el factor? Es el factor pintura con sus tratamientos. Entonces me voy a lo que es pintura. Y aquí ya me lo identificó. Puedo ir a un 5% como me lo piden, generalmente lo pedimos en ingeniería. Asumir varianzas iguales no lo sé. Ahorita, lo voy a dejar así. Comparaciones. Aquí, miren, aquí en esta parte, aquí precisamente están las comparaciones, que son las pruebas post-hoc. Hay varias, estas son solamente algunas, la Turkey, la Fisher, la Dunet, la HCU, y hay un montón. Déjenles muestro aquí cada programa en algunos se coinciden, en otras es diferente. Déjenme les muestro, saqué un resumen, aquí está. Es este. Este es un resumen. Aquí, ¿sí lo ven?
Sí, Ok, estas son algoritmos que lo que hacen van a hacer comparaciones y eso únicamente va a aplicar cuando nuestra prueba alternativa se acepta y cuando la prueba nula se rechaza. Es decir, cuando nuestro ANOVA dice que al menos hay una de las medias es diferente, entonces hay que hacer una prueba post-hoc. Si todas son iguales, estas pruebas no tienen sentido, aunque yo las elija. Ahora, ¿cuál de todas voy a usar? Hay un montón, ¿eh? Estas son algunas más comunes. Por ejemplo, la Turkey es cuando tenemos varianzas iguales y tenemos tamaños similares. En este caso, los tamaños son iguales porque cada uno de los tratamientos tienen 6. Si alguno de los tratamientos fueran diferentes, entonces lo más adecuado es utilizar o Schefe o Bonfereni, siempre y cuando tengan varianzas iguales y tamaños de tratamientos iguales. Digamos que a la mezcla uno le hice 5, a la mezcla 2 le hice 6, entonces aplicaría tal vez esta, siempre y cuando la varianza sea igual. Si las varianzas son desiguales, ya no puedo aplicar Turkey, puedo aplicar Gain Homer. Cuando tengo una muestra control, entonces, donde esa muestra la tomo de referencia y a partir de ella defino cuál están arriba, el valor es arriba de esa y abajo de esa, utilizo una DUNET. En este caso no es el caso porque son 4 mezclas, no sé cuál sea la referencia, cuál es la que use en la empresa. Si supiera cuál usa comúnmente la empresa, tal vez utilizaría esto. Y cuando los datos no son normales, aquí, cuando no son normales, utilizaría esta la DUN o la post-hoc de Kutzlach-Wallis, que se le conoce. Entonces, ¿esto dónde viene? En cualquier libro de estática o en la misma literatura de los programas. ¿Cuál usa Minitab, por ejemplo? ¿Cuál es la que usa Minitab? Usa Turkey, Fisher, Dunet y usa más. Entonces tendría que buscar. Voy a usar Turkey cuando los datos sean normales o cuando los datos sean, y cuando las varianzas sean iguales. Tengo que hacer antes la prueba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la corrida, como quiera, tengo que obtener la ANOVA, sin ningún problema. Aquí en almacenamiento, cuando ya estamos hablando de más de 2 grupos, es mejor usar los residuos. Los residuos es la diferencia que hay entre el dato con la media de ese grupo. Por ejemplo, la mezcla 2 tiene 6 datos. Yo saco el promedio y entonces, por ejemplo, 14,9 menos el promedio de ese grupo, ese es el residuo. Entonces, si el mismo comportamiento que tiene el residuo es el mismo comportamiento que tienen los datos. Entonces, si los datos son normales, el residuo se va a comportar de la misma forma. Si la varianza si la varianza son iguales, entonces los residuos deben ser iguales. Entonces, cuando hablamos de una ANOVA, generalmente se hacen los análisis de normalidad y de igualdad de varianzas a través de residuos. Entonces, ahí le voy a dejar residuos. ¿Qué va a hacer? Me va a generar aquí una columna más y luego vuelvo a correrla. Lo, lo- lo vuelvo a correr. Los resultados me va a dar todo esto, le voy a decir que me dé todo esto, pero lo importante es que me analicen la ANOVA. Lo voy a correr. Todavía no voy a hacer la comparación. ¿Por qué? Porque o puedo hacer la comparación. Si quieren, voy a ver si no ahorita nos regresamos. Voy a usar Turkey. Turkey, acuérdense que es cuando tiene el mismo número el mismo tamaño de muestra cada uno de los grupos, que es el caso, y cuando las varianzas son iguales. No sé si sea el caso de pero lo voy a poner así, ¿no? Le voy a dar aquí y lo voy a correr. Y entonces ya me arrojó. Y estos son los residuos. Yo aquí puedo verificar si es normal. Ahorita leo esto. Entonces acuérdense, me voy a normalidad, me voy a estadísticas básicas, me voy a prueba de normalidad y entonces agarro la variable, va a ser los residuos
y Anderson Darling puedo utilizar. Y entonces, si se fijan, entonces, idealmente debería coincidir con esta línea. Y aquí más o menos se ve que coinciden, pero ¿cómo lo sé exactamente, estadísticamente? Aquí está, 0,748. Cuando este valor es mayor o igual que 0,05, que es el p-valor, que es el alfa, cuando es mayor al alfa 0,05, entonces se cumple la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice en una prueba de normalidad que los datos son normales. Cuando este valor es menor que 0,05, es decir, que el alfa, me dice que estos datos no son normales. Por lo tanto, si es normal, entonces todos los datos son normales, si tienen una distribución normal. Entonces son paramétricos. Y entonces ahora voy a hacer lo de la prueba de igualdad de varianza, que es esta. Igual, aquí voy a usar los residuos. La respuesta, perdón. La respuesta, voy a utilizar la respuesta es la dureza y los factores sería la pintura. Y él ya me va a hacer todo. Es el 95%. Aquí se utiliza la prueba basándose en la distribución normal. Ya verificamos que es normal, entonces ya le doy. Y aquí me va a decir si es aquí está, es esta. Entonces, esta es la prueba de si son iguales las varianzas. Entonces, una prueba de homogeneidad que se le conoce. Si el valor p-valor es mayor o igual a alfa, se cumple la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que todas las desviaciones estándares son iguales. Si no se cumple la nula, se cumpliría la alternativa, y la alternativa diría que al menos una de ellas son desiguales, estadísticamente hablando, ¿eh? Y aquí vemos que más o menos visualmente, pues sí, como que coinciden. Diríamos, no, pues este está más grande. Sí, pero está grande aritméticamente, pero estadísticamente me está dando el p-valor 0,4441, 0,441. Entonces significa que estas variables, estas desviaciones estándar son estadísticamente iguales. Entonces, por lo tanto, el análisis que hice de ANOVA, si se acuerdan, el ANOVA sí marqué que fueran, y si no, lo vuelvo a hacer, no importa. Nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA de un solo factor, dureza, pintura, opciones, me voy a asumir varianzas iguales, y ya lo puedo marcar y aceptar, ¿no? Y es esta. Y aquí me da el dato. Si se fijan, ¿qué significa? La hipótesis nula es que los valores medios de los tratamientos son iguales si se cumple la nula. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando el p-valor sea mayor o igual al alfa. ¿Y cuánto es el alfa? 0,05. Si es menor a 0,05, entonces estaría cumpliendo la alternativa. ¿Y qué dice la alternativa? Que al menos una de ellas es diferente. ¿Cuál de ellas? No lo sé. Todavía no lo sé. La ANOVA nada más me dice que hay al menos una de ellas es diferente. ¿Cuál de ellas? No lo sé. Tengo que hacer otra prueba. ¿Sí? ¿Qué prueba? La de Turkey. ¿Por qué la de Turkey? Porque la de Turkey, como ya habíamos visto, aquí la de Turkey tiene varianzas iguales, sí. Ya hice la prueba. Tamaños similares, sí. Entonces, puedo utilizar sin problema la de Turkey. Y esta es la más común que vamos a ver. Casi todos los software lo tienen. De donde difieren son en las demás, pero sí lo tienen. Miren, aquí les voy a abrir rapidito el otro. Bueno, ahorita regresamos al otro para que vean. La otra tiene el Turkey y tiene el Game Power. Minita no lo tiene. Lo voy a correr como quiera para que vean. No importa que lo corra de nuevo. Me voy a Nova, un solo factor.
Opciones, asumir varianzas iguales, 95%. Comparaciones, este es el Turkey, con la significancia de 5, alfa 5. Le voy a dar aceptar. ¿Por qué Turkey? Porque el Duney, que aquí está, aquí lo vi, pero aquí está, Dunet, es para no, el Duney no lo tiene, no está aquí. Opciones, comparaciones. Dunet. Cuando tengo uno de control, pero no lo sé. El feature, es ya cuando es diferente, podemos utilizar cualquiera de estas, pero estas son para comparaciones suponiendo varianzas iguales. Le doy a aceptar y le voy a dar, voy a graficar todas estas gráficas, todas estas que están aquí, y le voy a dar. Y ya me lo hice. Y aquí están, ¿no? Aquí me corrobora que, al menos una de ellas. ¿Cuál de ellas? Miren, aquí tenemos el resumen del modelo. Esto después vamos a revisarlo. Aquí me da un modelo matemático, pero en la práctica no nos sirve. El que nos sirve es el del método de superficie de respuesta. Pero aquí realmente nosotros no lo usamos, pero después le damos. El asunto es que, yo no sé si recuerden cuando ustedes tenían, bueno, lo vamos a retomar después, pero si ustedes recuerdan en métodos numéricos, cuando nosotros teníamos una curva experimental, es decir, estos datos los obteníamos de forma experimental, de alguna forma, o teórica de alguna ecuación, bueno, experimental, y después obteníamos los datos de forma experimental y teníamos, no sé, esta curva. Entonces, hay varios parámetros para comparar esta con esta. Uno de ellos muy famoso es la R cuadrada. Entonces, cuando la R da prácticamente 1, el 100%, significa que prácticamente los datos experimentales coinciden con los datos teóricos. ¿Sí? Cuando da 0, es que de plano no coincide. O sea, no sé, a lo mejor el rojo y los experimentales andan por acá. Y entonces, entre más cerca del 1 o del 100%, más exacto es el problema. Aquí en Minitab, en este ajuste, tiene un significado. Tiene un significado. Lo ideal es que nos dé 100%. En ingeniería es adecuado cuando utilizamos un 90% arriba o lo más cercano a 100. Hay trabajos que incluso hasta ponen el 80. Pero ¿qué nos dice? Entre más cercano a 100, más confiable. Que esta información la podemos expandir a toda la población, o sea, al todo comportamiento. Entre más bajo el número, entonces quiere decir que hay que verlo como únicamente este resultado propio del experimento, nada más. Es decir, para otro experimento no necesariamente va a coincidir. Pero si me diera 90, 95, si yo hago otro experimento, seguramente me va a dar la misma información. Yo puedo expandirlo a un comportamiento normalizado de toda mi producción. Entonces, si me da muy bajo, significa que que es el caso 24.32, significa que no puedo generalizarlo a toda mi producción. Es nada más para la producción de ese momento, para este experimento. Es lo que me está diciendo. Después lo vamos a volver a retomar. Es que esto se va a entender mucho mejor cuando veamos la superficie de respuesta. Pero después lo vamos a retomar. Bueno, después lo retomamos. Entonces aquí está, miren. Ahora, ¿qué hace Turkey? Turkey generalmente hace esto, que está aquí. Aquí tenemos, lo que hace es una comparación por pares. 4,6, 1,6, 3,6 y 2,6. Y dice que cuando las medias coinciden, es decir, A y B coinciden, aquí se comparten A y B, significa que no son diferentes, son iguales.
Y cuando no se comparten son diferentes. Es decir, uno y 3 son iguales, es decir, no importa cuál agarré, si la uno o la 3 él da lo mismo, estadísticamente lo mismo. Pero si yo agarro 4 y las comparo con uno y 3 es diferente, o agarro 4 y la comparo con 2 es diferente, o agarro 2 y la comparo con uno o 3 es diferente, pero uno y 3 son iguales. Entonces, esto es estadísticamente, aquí se va a entender, aquí se va a entender en esta gráfica. Bueno, aquí tenemos varias gráficas, que es lo que ya más o menos hemos visto. Entonces, aquí, pues estadísticamente, esto, aunque no parezca, estadísticamente nos da una normal, porque ya el resultado nos da una normal. ¿Sí? Estos son los residuos que tanto difieren los datos. Por ejemplo, este sería la mezcla uno, mezcla 2, mezcla 3, mezcla 4. ¿Qué tanto difieren el dato con respecto a la normal, a la normal del grupo? Entonces, si ustedes sacan la normal de la mezcla uno y le restan este punto, el punto uno les va a dar esta diferencia. Aquí lo vemos gráficamente. No podemos utilizar las gráficas para dar una interpretación. Nos tenemos que ir a los datos estadísticos y ya y después explicar las gráficas, pero siempre teniendo de la mano el dato estadístico. No es al revés. Entonces, aquí, aunque pareciera que ser normal, no puedo afirmar lo que es normal. Me sugiere, pero no puedo afirmarlo. Pero como ya hice la prueba, ya sé que es normal. Entonces, aquí visualmente ya lo podemos decir, que es con base al resultado estadístico, esto tiene un comportamiento normal. Con base al comportamiento estadístico, esto tiene un comportamiento normal. Este son los residuos que es como se hizo todo de forma aleatoria, entonces los datos, las muestras son independientes una de otra, o los factores son independientes una de otra. Entonces, si esta gráfica tiene un comportamiento, no sigue un comportamiento típico, quiere decir que son independientes. Hay una forma matemática de hacerlo, eso después lo vamos a hacer. Es decir, a lo mejor si tuviera este comportamiento baja y luego baja y baja, esto nos dice que es normal, pero si tiene uno hacia lo loco, como lo tiene, gráficamente nos sugiere que los datos son independientes, pero el hecho de que lo hagamos al azar es ya de plano, ya te podemos sugerir que son independientes, aunque no hagamos la prueba, se llama prueba de potencia, después lo vamos a hacer. Y aquí ya podemos hacer la referencia, miren, aquí gráficamente ya podemos asumir. Por ejemplo, podemos asumir que la muestra 2 y 3 son iguales. Esta con esta son iguales. No importa cuál uses, estadísticamente es igual. Pero esta sí es diferente y esta es diferente. Entonces, ahora sí, como ya sabes que son diferentes, estadísticamente ya puedes asumir cuál de ellas es mayor o menor, o con la media cuál es mayor. Entonces, este es mayor. Cualquiera de estas dos es menor y esta es la intermedia. Entonces ya puedes hacer. Este sería la intermedia, la segunda, este sería la menor y sería la más dura, la menos dura, voy a poner con rojo, y la más suave, y este sería una dureza intermedia. Sería una dureza, lo voy a poner con amarillo. Este sería una dureza intermedia, esta sería una dureza baja y esta sería una dureza alta. ¿Qué te conviene? Pues depende de la aplicación, depende cuál sea lo que estás buscando. En algunos casos sea mayor, sea menor o algo intermedio. Entonces, si lo que te interesa es una dureza baja, bueno, compras al proveedor 3, al 2 o el 3 en caso que sean proveedores. Si te interesa la mayor dureza, pues compras al proveedor 4 o usas la mezcla 4. Y si te interesa una intermedia, pues usas el proveedor 1 o la mezcla 1. Ya sabes que la mezcla 1, la 4 y la 2 y 3 son diferentes. 2 y 3 son iguales. Entonces la 2 y 3 son iguales, pero a la vez son diferentes a 4. La 2 y 3 son iguales, pero a la vez diferentes a 1. Entonces, a veces la gente presenta esto y no explica qué está pasando aquí. Entonces, aquí, y hay que explicar toda esa información. Y de eso se trata.
Entonces ya como el ingeniero, ya que resolvió, ya puede tomar la mejor decisión dependiendo cuál es. Entonces ya sabe que si él se decide por ni tan duro ni tan este, blando, pues se puede decidir por la mezcla 2 y 3. Y si le conviene economía, pues la mezcla 2. O a lo mejor es económico, pero está en China y le va a durar en llegar un mes. Ah, no, y la 3 es un poquito más cara, pero está aquí en Querétaro, pues mejor comprar la 3. Entonces todo depende. Entonces ya con datos ya puede el ingeniero tomar decisiones. Entonces, dependiendo qué es lo que está buscando. Entonces, ahí no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda, muchachos? Voy a cancelar, voy a dejar de grabar porque ahorita les quiero mostrar algo rapidito. Ajá. Déjenme, les voy a mostrar algo rapidito. Hasta ahí lo dejamos. Nada más quiero